Buenas tardes con todos. Como parte del programa de vigilancia epidemiológica, vamos a poner en conocimiento los nuevos lineamientos de la alerta nacional sobre viruela del mono. Como ustedes hace algunos meses recibieron, se han presentado varios brotes y de casos reportados en países fuera de África con esta nueva variante de viruela del mono, razón por la cual se ha activado esta red a nivel nacional para identificar de forma oportuna los casos que pudieran tener un impacto grave en la salud pública de nuestra población. Hablemos un poco de la viruela del mono y de sus inicios. La enfermedad fue descrita por el virólogo danés Preben Christian, encontrándose por primera vez en 1958 en una especie de simios de un laboratorio danés. La enfermedad es conocida como una enfermedad zoonótica, ya que su transmisión se da principalmente desde los animales hacia el ser humano. Los síntomas que se producen son menos graves, sin embargo, siguen siendo de gran importancia y repercusión sobre la salud pública. El agente causal es un virus de la familia de un ortopoxvirus, muy parecido a la viruela humana, que fue erradicada en 1980 y que se comporta de la misma manera y característica sobre todo con el exantema característico a nivel de la piel. El primer caso fue reportado en la República Democrática del Congo en 1970 y a pesar de que ha sido catalogada como una enfermedad endémica en África, con el reporte de casos a nivel fuera de África, en Europa y en las Américas, ha tomado mayor importancia para nosotros el estudio de esta enfermedad. Los reservorios naturales del virus de la viruela del mono están principalmente en ratas, en ardillas y en monos, por la razón por la cual se ha dado su nombre. Hablemos un poquito sobre el periodo de incubación. El periodo de incubación, desde el inicio de síntomas hasta que se presentan las lesiones, pueden tener un tiempo prodrómico de 5 a 21 días. Tomando en cuenta que la transmisibilidad se da principalmente hasta que se forman las costras en el cuerpo. Los síntomas y signos pueden dividirse en dos periodos: en el periodo de invasión y en el periodo de erupción cutánea. El periodo de invasión dura aproximadamente de unos 5 días y se presenta con síntomas generales como fiebre mayor a 38.5 grados, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio. Una de las características principales es la inflamación de ganglios linfáticos, lo que hace que esta enfermedad se caracterice y la diferencia de la varicela. Posterior a los 5 días empieza la erupción cutánea con una característica típica de los exantemas, en el que nosotros empezamos con lesiones que empiezan como manchas en la piel, maculares, planas, que luego se llenan de líquido formándose vesículas. Posteriormente estas se llenan de pus, llamándose pústulas, y finalmente se convierten en costras. De este periodo de maculopápulas a pústulas hasta la costra puede durar hasta 10 días. Sin embargo, para retirarse la costra puede durar entre 2 hasta 4 semanas la desaparición de la misma. Es de ahí la importancia de las medidas de prevención para evitar el contagio directo de esta enfermedad. Tenemos dos vías: la transmisión no zoonótica y la transmisión zoonótica. La transmisión no zoonótica se da por contacto físico con las lesiones y con los fluidos de estas lesiones, incluido el contacto sexual. También podemos tener contacto con pertenencias de personas que han estado con lesiones que dejan residuos en los objetos, por ejemplo, sábanas, ropa, indumental, guantes y demás. Otra vía también es la vía respiratoria, por medio de gotitas de agua, y transmisión madre-feto. Y la vía de transmisión zoonótica es por el consumo de carne o manipulación de carne de animales infectados,
especialmente de monos, rasguños, mordeduras de animales infectados y finalmente el contacto con las lesiones o fluidos de estos animales. Principalmente se dan infecciones de estas lesiones, presentación de linfadenopatías en el 90% de los casos y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, que es una de las poblaciones que más riesgo y casos ha presentado en los últimos meses. Se dan deshidratación, vómito, diarrea y complicaciones que en el caso de Ecuador hemos tenido un caso fatal. Tenemos que tomar en cuenta que al tratarse de una enfermedad que se presenta con lesiones a nivel de la piel, puede confundirse con otras enfermedades de tipo exantematoso, como la varicela, el herpes zóster, sarampión, enfermedades como mano, pie, boca, enfermedades que generan también ciertas lesiones tipo rash, salpullidos como el Zika, el dengue, el chikungunya. Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial de estas enfermedades, sobre todo por las características de aparición de las lesiones. Como les decía, la linfadenopatía en el inicio puede ser una de las características clínicas que se distingue de la varicela en esta enfermedad. Hay que tomar en cuenta también que las lesiones que nosotros tengamos tienen que ser valoradas en el momento de su aparición. La característica principal de aparición de estas lesiones se da principalmente en cara, manos y se extiende al resto del cuerpo. Desde el área epidemiológica nosotros debemos tomar en cuenta la definición de caso sospechoso, probable y confirmado. ¿Qué es un caso sospechoso? Es toda persona de cualquier edad con presencia de exantema agudo inexplicable en cualquier parte del cuerpo, con uno o más de los síntomas: cefalea, fiebre, mialgias, dolor de espalda, astenia, linfadenopatía, y que además haya sido descartado cualquiera de los diagnósticos diferenciales anteriormente descritos. ¿Qué es un caso probable? Es un caso sospechoso que tiene además un vínculo epidemiológico con exposición estrecha sin protección respiratoria o contacto físico directo, incluyendo contacto sexual o con materiales contaminados en un caso probable o confirmado en los últimos 21 días anteriores al inicio de síntomas. Y además tengo un antecedente de viaje a un país endémico en los últimos 21 días previo al inicio de síntomas. Finalmente, ¿qué es un caso confirmado? La persona que cumple con definición de caso sospechoso o probable y que tiene resultado confirmado por laboratorio mediante pruebas moleculares, un PCR en tiempo real u otra secuenciación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para decir esta paciente tiene un contacto de riesgo? Cuando la persona, un caso sospechoso confirmado, ha tenido contacto con otra persona una vez que no han caído las costras. Se considera un contacto de riesgo cuando tiene exposición de menos de un metro sin protección respiratoria, contacto directo con lesiones cutáneas, incluido el contacto sexual, contacto indirecto con materiales contaminados recientemente con fluidos de la persona infectada, como les decía, ropa, sábanas, almohadas. Recomendaciones para contactos de riesgo: control de temperatura cada 12 horas, si está asintomática, tener una rutina diaria cerca de su casa mientras dure la vigilancia, seguimiento clínico sanitario estricto por 21 días, generando un cerco epidemiológico de todos los contactos con esta persona. Si se desarrollan erupciones, se aísla y se evalúa como caso sospechoso y se realizan los análisis, sobre todo en la toma de muestras. Y lo que se recomienda es no donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna, etc. Cuando nosotros hablamos de un contacto respiratorio de aislamiento, nosotros tenemos que tomar en cuenta que aún continuamos, a pesar de que la medida de COVID-19 ha sido cerrada por el presidente de la República, se ha indicado que se debe mantener todavía el uso permanente de la mascarilla, sobre todo en sitios de alto flujo de personas.
como en hospitales, eventos públicos, como conciertos y demás. Para que una persona pueda decir que está en un contacto de riesgo con una persona que está sospechosa de viruela del mono, tiene que haber estado expuesta por más de 4 horas sin mascarilla en un ambiente cerrado para que las gotitas por inmersión puedan ser inhaladas y se le cataloga como un contacto de riesgo. Para nosotros confirmar un caso sospechoso y que se convierta en un caso confirmado, nosotros tenemos que realizar una prueba del laboratorio PCR de la costra, de la lesión que se encuentre a nivel cutáneo. Nosotros debemos que tomar en cuenta que este prótesis del exudado de las vesículas o costras debe ser tomado únicamente por el INSPI, por personas capacitadas en la toma de muestras de viruela del mono. La muestra debe ser refrigerada de 2 a 8 grados o mejor congelarse a menos 20 grados centígrados. No existe un tratamiento definitivo para la viruela del mono, lo que se hace es se da un tratamiento para la sintomatología. Sin embargo, en varios estudios a nivel internacional se han utilizado algunos antivirales que han demostrado cierta utilidad para la remisión mucho más rápida de la sintomatología y del exantema a nivel cutáneo. Sin embargo, estos no son de uso permanente. Se ha demostrado también que la eficacia de la vacunación contra la viruela humana sí ayuda a prevenir la viruela símica en el 85% de los casos, ya que son virus que tienen la misma familia y su ADN es muy parecido genéticamente, y esa es la razón por la que ha demostrado esta eficacia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos evitar el contacto de estas lesiones hasta que se forme la costra y caiga. La persona enferma deberá llevar todo momento mascarilla y mantener aislamiento hasta que todas las lesiones hayan desaparecido. En el periodo de transmisión de mayor riesgo es cuando estamos en la fase exantemantosa, cuando se están recién formando las vesículas, las pústulas y finalmente la costra. Los convivientes del paciente deben evitar en lo posible el contacto con el caso y limitar las visitas. Si alguno de los contactos presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la enfermedad, deberá también hacer un aislamiento domiciliario inmediato y notificación a vigilancia epidemiológica. Hay que tomar en cuenta que se debe hacer una prevención en la manipulación de los objetos con los que el paciente tenga contacto. En este caso, debemos usar guantes, lavado de manos permanentes, uso de mascarilla. La ropa de cama, toallas deben lavarse de manera aislada, no mezclarse con el resto de ropa de los demás miembros de la familia. Debe lavarse en agua caliente y detergente. La ropa sucia no debe sacudirse para evitar la expansión de las partículas de las lesiones maculares en el ambiente. Utilizar siempre detergentes, cloro, cualquier tipo de desinfectante de uso hospitalario. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta una vez que nosotros en la consulta identificamos a un paciente? Tenemos que estar siempre alertas a los signos y síntomas. Hay que realizar una notificación inmediata de vigilancia epidemiológica por cualquier vía. El código de notificación es el B04. Nosotros como Centro del Comité del Pueblo tenemos ya un plan de contingencia para casos sospechosos de viruela del mono. Todo personal deberá estar capacitado para la identificación de pacientes sospechosos, en especial personal de signos vitales que serán encargados de las encuestas rápidas para detectar síntomas sospechosos, en especial pacientes que presenten exantemas. El paciente debe realizar un aislamiento, por lo tanto debe ser valorado en el área de triaje. Se ingresan los datos del paciente, en la bitácora se registra como un paciente sospechoso, se toman signos vitales y se notifica a vigilancia epidemiológica.
El área debe estar restringida para la atención médica únicamente y si es necesario deberá ser solventado exámenes de laboratorio, imagen, farmacia y admisiones únicamente por el personal de enfermería de triaje. Luego de la atención médica se solicita al personal de limpieza que realice la desinfección adecuada del área para poder evitar el contacto de fluidos y de contaminación cruzada con los demás miembros de médicos y de enfermería del área de triaje. Y finalmente, con la notificación a vigilancia epidemiológica, se activa la red para el manejo de pacientes sospechosos de viruela símica con el INSPI. Recuerden que el único laboratorio que está realizando las pruebas de detección de viruela es el INSPI, por lo tanto deben notificarme a mí como encargada de vigilancia epidemiológica para dar paso a la notificación a la coordinación provincial y ellos poder indicarnos cuál es el protocolo de manejo de este paciente para la toma de muestra y posterior manejo del paciente, ya sea de manera ambulatoria o de manera hospitalaria si es que la sintomatología es requiriente. Agradezco mucho, por favor, su atención al siguiente test para poder corroborar que se haya realizado esta capacitación y les pido que estén atentos a cualquier paciente que presente características. Se pide al personal médico y al personal de enfermería la captación de pacientes sospechosos con exantemas cutáneos que tengan además contacto con algún nexo epidemiológico, ya sea de viaje o de persona que ha estado en algún país endémico de viruela del mundo. Les agradezco mucho por su atención, que tengan una buena tarde.